Buenos días, soy el licenciado en Marketing Luis Martín Asconavieta y conduzco este espacio que he denominado con iniciativa Top Leaders Return, cuarta temporada y edición número 74. Esta es una producción de sello independiente y se emitirá en el canal de videos YouTube con iniciativa Top Leaders y trabajando para en breve retransmitir en vía radial. Contamos con el apoyo de la empresa Novaris Security. Arrancamos esta nueva temporada enfocados en la temática factor humano y convocamos al especialista psicólogo Nelson Gino Pilo, acabando la maestría en neuropsicología, para hablar de esta vital profesión, tips para los futuros psicólogos y de temas de su ámbito de actuación profesional. Desde Barcelona damos la bienvenida a Gino Pilo. Buen día, Gino. Hola, buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Gusto ¿Cómo está de el estar de clima en nuevo contigo. Barcelona? Muy bien, muy bien. Desde Lérida en este momento y con un día soleado muy bonito. Perfecto, perfecto. Gino, te presentás a la sociedad global y a la fiel comunidad de seguidores de Con Iniciativa Top Leaders. Sí, claro. Hola, mi nombre es Nelson Pilo y me conocen como Gino, como mi querido amigo Luis, con quien tengo el placer de hablar hoy en día y aquí enfrente de todos los oyentes. Y bueno, mi edad 50 años. En este momento me encuentro acabando prácticamente en los últimos días la maestría en neuropsicología. Soy psicólogo y un placer de haber podido ser escogido para por lo menos plasmar un poco de mis experiencias, de mi conocimiento y con humildad todo lo que he podido lograr hasta aquí. El gusto y el placer es mío, nuestro, de los seguidores. ¿Nos cuentas tus inicios profesionales teniendo en cuenta que la esencia del espacio es motivar e inspirar a las nuevas generaciones? Sí, claro. En primer lugar, el hecho de que la capacitación nunca acaba. Tener presente que cuando uno comienza, como me ha pasado a mí, eh, cada eslabón o cada escalón que uno puede ir subiendo es siempre en conocimiento y todo conocimiento es válido. A veces no tenemos muy clara cuál es la dirección que vamos a imprimir desde un principio. Nos puede pasar sobre todo cuando somos más jóvenes, pero no obstante, todo radica en mantenerse firme, en ir adquiriendo cada vez más conocimiento y, si es posible, dedicarse a aquello, no solo a aquello que uno le guste, sino aquello que lo inspira más para realizar algo que sea útil en la sociedad, ¿no? Y esto es de recalcar porque en mi caso, justamente los inicios a los que me dices que haga referencia, tienen que ver con justamente un conjunto de cosas. A veces pensamos que nos podemos dedicar a una sola cosa, ¿no? Imprimir una sola dirección. Pero cada profesión está compuesta de muchísimos componentes de otras profesiones, con lo cual, como digo, todo conocimiento suma. Y en mi caso, pues bueno, yo empecé de muy chico en una policía en Córdoba, en Argentina, y desde allí he podido ver, bueno, cosas buenas, cosas malas, muchas tragedias, muchas vicisitudes humanas que me fueron llevando poco a poco, sin yo entenderlo en ese momento, claro está, me fueron inclinando poco a poco en este devenir de estudiar la psiquis, la mente, ¿no? El comportamiento humano. El saber por qué somos así, por qué nos comportamos a veces de buena manera, otras veces de mala manera. Y finalmente, pues bueno, esto a lo largo del tiempo se fue depurando. En mis inicios, en la policía, lo que más me atraía era la mente criminal, ¿no? ¿Cómo podía pensar un psicópata con comportamiento o tendencias violentas? Y en ese entonces, pues bueno, recurrí a cursos y recurrí a capacitación que tenía que ver con ese entorno, ¿no? Y con ese conocimiento. Y eso lo conseguía a través de las escuelas de criminología. Me enteraba mucho de este tipo de enseñanzas y trataba de adquirirlas, ¿no? Adquirir todo ese conocimiento. Para luego, finalmente y con el tiempo, darme cuenta de que era perfectamente capaz
hacer la carrera de psicología directamente. Aunque en principio, y más en materia de un orgullo personal, quería entender todas esas bases biológicas que nos pueden impulsar también, con lo cual empecé por medicina, pero no he podido acabar la carrera debido a que era presencial y con esto necesitaba de mucho más espacio de mi tiempo y no lo tenía por el trabajo. Esto muchas veces hace que podamos bajar los brazos, rendirnos, ¿no? Y decir, bueno, esto es con lo que cuento, esto es lo que puedo hacer y hasta aquí puedo llegar. Sin embargo, no. Aunque me fui haciendo mayor, igualmente tuve siempre en mi cabeza que necesitaba saber el porqué de estos comportamientos. Y finalmente, pues lo pude hacer. A pesar de que he tenido que estudiar a distancia, no ha quitado en absoluto las capacidades de adquirir todas las habilidades para poder ayudar al prójimo. Y esto es algo que puede servir a otros, ¿no? El saber que se puede conseguir, que se puede seguir, que no importa si nos hacemos mayor, no importa si no lo he podido hacer antes o no he tenido los mecanismos antes. Hay una manera siempre de adquirir el conocimiento, pero teniendo presente de que es verdaderamente lo que podemos utilizar para otros. ¿Mm? Y, y para esto tener en cuenta también que ha de ser algo que nace de nosotros como algo propio de nuestra personalidad y no algo que venga impulsado por una necesidad. Muchas veces cuando queremos ayudar a otros, ¿no? e instruirnos y capacitarnos para ayudar a otros, nos basamos primeramente en las necesidades propias. Es decir, y voy a poner un ejemplo, si he sufrido mucho en la vida o me han pasado cosas que tienen que ver con lo médico, pues bueno, es muy posible que quiera luego ejercer la medicina, aprenderla y ejercerla, pues para ayudar a gente por lo que me ha pasado a mí, por lo que pude haber vivido en mi seno familiar desde pequeño. Y esto no hace a la verdadera vocación. Esto hace más bien a un intento de ayudarme a mí mismo proyectándome en otros. Y esto sí es un efecto muy psicológico. Con lo que la verdadera profesión radica más en poder desarrollarla sin tener en cuenta mis propias necesidades, sino solo las necesidades del prójimo. Interesante, Gino. Esto a grandes rasgos me ha llevado a estas alturas, perdón, a desarrollarme en psicología porque necesité entender previamente esto para capacitarme después, para saber que lo voy a utilizar de cara al prójimo. Fantástico. ¿Nos puedes contar de cara a las nuevas generaciones que nos escuchan alguna anécdota motivadora de tus comienzos? Sí, sin duda. Hay muchas, ¿no? Y muchas de ellas suelen ser graciosas. Normalmente en mi vida ocurren. No sé por qué. Quizás un poco porque me he caracterizado por ese origen que tenemos de Argentina, ¿no? De intentar burlarnos de nosotros mismos en muchas oportunidades, ¿no? Y usarlos como ese rompehielo que tenemos para diferenciarnos con otras culturas, ¿no? Y poder establecer justamente ese contacto con otras culturas. Pero sí que hay anécdotas que impulsan todo esto de la psicología. Una de ellas, y es importante recalcar que en ese momento no tenía la titulación, fue tener que en una situación dada, ejercer un poco de psicólogo, haciendo entrevistas personales y justamente para, para seleccionar la dirección, quien iba a llevar la dirección de una escuela. Cuando ocurrió esto y se me encargó a mí, se trataba de una escuela que está fundamentada en una creencia religiosa, en una fe, ¿no? Pero no obstante, es una escuela en toda regla, oficializada y evidentemente con titulación oficial dentro de la educación en el país, en Argentina, ¿no? Pero se me encargó porque, bueno, formaba parte del núcleo de personas que estaban dentro de esta creencia. Y además porque sabían esta tendencia que tenía yo a capacitarme, ¿no? En ese momento justamente con lo que había citado antes de lo que era la psicología
dentro del ámbito de lo criminal, ¿no? Y que me servía mucho también para desenvolverme dentro de las funciones que tenía en la policía. Y cuando estaba allí, pues bueno, tenía que ponerme en el papel de psicólogo, pero sin tener las herramientas con las que dispongo hoy en día, ¿no? Y las estrategias necesarias que tiene justamente el profesional en psicología. Y claro, ¿cómo haces para valerte de todas estas herramientas si todavía no las has adquirido? Pues lo primero que me salió, y esto cita un poco a un gran personaje de la psicología, ¿no? Pero que no viene el caso en este momento, que tiene que ver que te podrías valer de muchas herramientas y entender todas las teorías que van en torno a la psicología, a los procesos psicológicos. Sin embargo, cuando estás frente a otra persona, tienes que recordar que es un alma frente a otra. Es decir, la parte humana. Y entendía que aunque tenía delante mío gente que estaba muchísima más capacitada que yo en lo profesional, ¿no? Y que podían decirse ya prácticamente predirectores de una escuela por su nivel de capacitación y que tenían que ser seleccionados, solo veía una persona con una necesidad de trabajo, con una necesidad de autorrealización. Y al fin y al cabo veía esa esencia humana que tenemos todos. Y, y este tipo de anécdota es muy bonita desde mi punto de vista, claro, porque quienes me tenían enfrente pensaban que yo era un psicólogo, sin que me hubiesen presentado como tal, en ningún momento, claro. Pero lo daban de manera implícita, ¿no? Como que si me está entrevistando y de alguna forma es alguien que interviene en la selección para un director de escuela o directora de escuela, pues tiene que tener conocimientos suficientes. Y bueno, mis conocimientos en materia de recursos humanos y en materia de psicología tenían que ver más con la psicología criminal y lo inclinado al ámbito criminal desde la policía, con lo cual no tenía absolutamente nada que ver. Sin embargo, me valía del conocimiento que había adquirido hasta allí para eso. Esto no quiere decir que estuviera bien, ¿sí? Pero en muchas oportunidades nos vamos a valer en la vida de aquel bagaje de herramientas que llevamos encima y el conocimiento que tenemos hasta el momento. Y a veces puede ser suficiente y a veces no. Y esta anécdota lo que nos trae como moraleja o a cuento es que nos podemos valer solo de nuestro conocimiento y nuestra experiencia, pero que no nos podemos valer de más de eso, con lo cual vamos a mostrar quién realmente somos de acuerdo a todo ese bagaje que traemos con nosotros mismos. Y siempre es diferente en un profesional de otro, con lo cual cuando nos vamos a atender a una consulta, sea del médico, del psicólogo, del neuropsicólogo, tenemos que tener en cuenta justamente eso, que la diferencia entre que nos atienda un tipo de profesional o otro va a ir dependiente de a qué se ha dedicado ese profesional y cuál es el bagaje que tiene detrás de sí como herramientas. Y no en todos los casos es el mismo porque no todos tienen sus mismas experiencias de vida. No sé si eso ha llenado un poco Sí, lo que me querías Gino, preguntar, pero que sirviera. Sí, destacó, como dice Víctor Cooper, que el conocimiento y la habilidad suman, pero en este caso yo vi mucha actitud que multiplica. exactamente. Y quizás tenga que ver un poco con nuestras raíces, porque en nuestras raíces un poco es el buscarse la vida, ¿no? El hecho de que a Arrancar. veces nos ponen frente al desafío, exactamente, y tenemos menos temor, quizás porque la sociedad nos ha ido impulsando a eso, ¿no? Una sociedad en la cual el temor no tiene cabida por cuanto hay que saber subsistir y luchar por un puesto de trabajo. Esto no ocurre tanto a nivel europeo, aunque últimamente sí se está viendo más, ¿no? Pero por las situaciones económicas que están atravesando prácticamente a nivel mundial todos los países. Pero no obstante sí que resalta más de aquel sitio donde venimos. Claro. Gino, pasando a otro ítem, como me gusta hablar para las nuevas generaciones, para esa María, ese José que hoy te escuchan con iniciativa Top Leaders, ¿qué habilidades tendrían que desarrollar un profesional en tu posición?
Vale, muy bien. Las habilidades que tiene que desarrollar, primeramente, como dijimos antes, son las humanas. Es decir, podemos tener un montón de teoría en la cabeza, incluso podemos tener mucha práctica, porque hay profesionales con más y menos práctica, pero si no destacamos ese factor humano, podemos llegar a irracionalizar a la persona que tenemos enfrente, tomarla como un objeto más que como un ser humano. Y creo que esto justamente es muy importante porque a veces nos olvidamos cuando vamos pasando años en la profesión y vamos atendiendo diferentes pacientes, ¿no? Nos deshumanizamos quizás en búsqueda de una autoprotección, porque si nos afecta mucho lo que pasa al otro, si empatizamos más de la cuenta, llegamos casi a simpatizar con el otro, eh, pues podemos perder el objetivo, ¿no? Dejar de ser lo suficientemente objetivos con nuestro conocimiento y con nuestra forma de proceder para ayudar al otro. Y es necesario tener un equilibrio, un poco objetivizar, ser objetivo como profesional con respecto a lo que quiero lograr en esa persona o la ayuda que le quiero brindar, y por otro lado no dejar de ser humano. Ese equilibrio sí que se gana con cierta experiencia, pero también tiene que ser una actitud de base, una actitud con la que tenemos que venir. Cuando somos estudiantes, sea la profesión que sea que estemos estudiando, eh, cuando estamos en esa etapa de preparación, queremos como llegar a destacar o querer comernos luego el mundo, ¿no? De repente salir y decir, pues bueno, somos el Jesucristo de esta profesión y voy a poner más que un granito de arena una montaña, ¿no? Y ese es el ímpetu, la actitud con la que empezamos. Luego vienen los cubos de agua fría, ¿no? Que nos chocamos contra paredes enormes, normalmente sistemáticas, depende de la cultura o del país en el que nos encontremos, y son barreras que nos van limitando, ¿no? Y van un poco apagando ese fuego que tenemos y nos vamos encontrando con realidades, distintas realidades, ¿no? Eh, Creo que a pesar de... Pasamos del exitismo al autosabotaje. Sí, sí, y luego creemos que es adaptarnos a ese medio y a esa pared con la que nos encontramos, sentirnos cómodos incluso con esa pared con la que nos encontramos y empezamos a hacernos un poco más fríos en nuestra posición. ¿Y qué significa esto de hacernos fríos? Dejar de sentir esa empatía que sentíamos al principio. Y entonces no estamos en ese equilibrio del que hablamos al principio, ¿no? Ser un poco objetivos con qué queremos hacer con la persona que tenemos enfrente, ¿m? Cómo queremos trabajar con esa persona, cómo podemos ayudarla desde todo el bagaje técnico y todo el conocimiento que nos da la profesión. Y por otro lado, en no dejar de empatizar con él y entender la situación en la que se encuentra. No tanto llegar a un sincronismo con esa persona, pero sí entender que voy a establecer una relación con esa persona para poder ayudarlo. Y en esa relación tiene que estar sí o sí esa actitud humana que no debí perder. Fantástico, Gino. Te pregunto, ya más metiéndonos en tu profesión a día de hoy, 2023, desde tu ámbito de acción profesional, ¿qué efectos están teniendo las redes sociales en la psiquis de las personas? Bueno, creo que mi primera expresión con la cara lo debe haber dicho todo, ¿no? Haciendo un poco de autocrítica, aquí que ya que tenemos brindada imágenes, ¿no? Luis, te puedo decir que, que el impacto es bestial, es bestial. Primeramente porque vamos a empezar por ahí. Nuestro cerebro es arcaico, nuestro cerebro es un cerebro que tiene una parte muy primogenia, una parte muy antigua. Se ha desarrollado a lo largo de millones de años y la parte más nueva que tiene nuestro cerebro, pues también tiene una gran cantidad, o sea, por lo menos 2 millones de años de desarrollo. ¿Y esto qué significa? Que
que con los saltos evolutivos que ha estado dando el ser humano, por lo menos en materia digital, ¿no? Y en todo lo que es el avance tecnológico, lleva muy poquito tiempo. Lleva unos 60, 70 años. Y, y nuestro cerebro parece que se hubiese adaptado perfectamente a toda esta evolución. Y podemos estar muy engañándonos a nosotros mismos en este sentido. Sí es verdad que tenemos una capacidad para aprender y que nuestro cerebro es muy plástico y se adapta a los aprendizajes, pero luego hay otra parte que no llega a adaptarse suficientemente dentro de nuestro cerebro. Y voy a ejemplificar con esto para que se entienda bien y aquel bueno, no es ducho en los temas de psicología también lo pueda entender. Fíjense lo que pasa cuando nos ponen una gafa de realidad virtual. Seguro que muchos la conocen y son estas gafas electrónicas que interactúan con algún programa, un software, que transmite imágenes y toda una multimedia y nos hacen como introducir a través de esa multimedia, a través de sonidos, de imágenes en 3D y con realidad aumentada, como en un mundo y nos hacen ver como si estuviéramos dentro de ese mundo cuando en realidad solo tenemos una gafa puesta y estamos en el salón de casa o en el dormitorio como me encuentro yo en este momento, ¿no? Brindándoles un poco mi intimidad aquí a la gente. Bueno, pues cuando nos introducen en ese mundo y a través de un aparato, de la aparatología, de estas nuevas técnicas, ¿no?, virtuales, nuestro cerebro no sabe si se encuentra en la realidad o no. Nuestra conciencia sí. Somos conscientes de que estamos en la sala o en la habitación de nuestra casa, del seno de nuestro hogar. Sin embargo, nuestro cerebro no. Y es así que podemos sufrir vértigos, podemos sufrir miedos y que podemos considerarlos conscientemente como irracionales nosotros mismos, no teniendo sentido, no encontrando el sentido de por qué de repente puedo tener pues una fobia de altura cuando en realidad solo tengo una gafa puesta. Sin embargo, dentro del entorno de esa multimedia que nos muestra a través de nuestros principales sentidos, que son la vista y el oído, nos muestran a lo mejor un precipicio, y les pongo en un esquema mental para que se ubiquen, y de repente sentimos una fobia a la altura cuando en realidad estamos en el suelo de nuestra casa y no estamos expuestos a ningún tipo de peligro. Sin embargo, no podemos evitar el sentimiento de peligro. Significa que ese cerebro arcaico, ese cerebro viejo que tenemos, sigue actuando, a pesar de que en nuestra conciencia y bajo todo este nuevo conocimiento que hemos ido adquiriendo sobre la tecnología actual, somos conscientes en ese mismo momento de que no deberíamos sentir ese miedo o esa fobia. Te das cuenta de cómo de repente parece que nuestro cerebro y nuestra conciencia se dividen en dos partes que son antagónicas, que no se están relacionando, que no se están uniendo en ese mismo episodio, en esa misma situación. Esto viene un poco a esquematizar lo que está pasando me estabas diciendo, las redes sociales actualmente. Fíjate que en las redes sociales, y sobre todo esto, la gente joven estoy hablando de también nosotros, ¿no? Y muchos más años que nosotros. Actualmente, pues hay personas de 60, 60 y pico de años que también interactúan con las redes sociales y hablamos de esto de sociales porque nos estamos relacionando a través de toda esta multimedia con muchas personas que pueden estar cerca geográficamente o físicamente de nosotros o muy lejos. Tenemos en nuestras redes sociales como Facebook o Twitter o Instagram, tenemos personas que pueden ser nuestros hijos, familiares, gente que vive con nosotros dentro de nuestra casa y a la vez las tenemos como contactos en estos sistemas, pero también tenemos otras personas que pueden estar en otra parte muy distante del mundo y que jamás llegamos a ver personalmente. Y en estas redes se da esta situación, un poco como lo de la realidad virtual y en este ejemplo que puse antes de las gafas, en el que para nuestro cerebro tenemos la sensación de una cercanía con personas que no hemos visto nunca.
Y además, como tenemos una comparativa muy subconsciente, dentro de nosotros mismos, una comparativa con aquellos que sí tenemos contactos, ¿no? Y que tenemos a diario y que podemos dar un abrazo, un beso, o simplemente saludarlos en la esquina de casa o en un bar. Puede ser una amistad, un compañero de trabajo, quien sea, ¿no? Y, y de repente asignamos a estas personas que tenemos en otra parte del mundo y que hemos puesto como contactos dentro de nuestras redes sociales virtuales, le asignamos sentimientos, emociones y toda esa conducta, ¿no? Como elaborada en las que destacamos a estos seres queridos y a estas personas con las que sí tenemos un contacto físico, y esas características como que las trasladamos, hacemos un copia y pega sobre esas personas, y eso nos engaña a nosotros mismos. Pero nuestro cerebro trabaja todavía de esa manera porque no puede separar una cosa de la otra. Esta multimedia y todo esto que estamos viviendo en estos últimos tiempos, como digo, hay una parte de nuestro cerebro arcaico que no la termina de absorber del todo y puede hacer que nos esté engañando. Y esto luego puede traer consecuencias. En muchas oportunidades son consecuencias buenas, perdón, porque reafirma positivamente muchas de las cosas que queremos, ¿no? Como tener más lazos de amistad o incluso relacionarnos muchas veces en nuestros sentimientos más íntimos, ¿no? Y en nuestras emociones, en el querer. Pero en otras ocasiones puede traernos consecuencias y situaciones que nos lleven a experiencias malas, ¿no? Eh, Voy a poner un ejemplo. El hecho de que yo muestre mi perfil dentro de estas redes sociales puede hacer que ponga pues, mucho de mi currículum positivo, de todo aquello con lo que yo puedo agradar a los otros, ¿no? Pongo lo mejor de mis imágenes, mi mejor perfil para la fotografía, los momentos más alegres de mi vida. De hecho, llego a transparentarlo tanto que al final mi intimidad deja de ser una intimidad. No obstante, todo esto es brindar una imagen de mí que quiero brindar, y con eso estoy plasmando lo que en psicología se conoce como mi yo ideal. ¿Cómo quiero que me vean? ¿Cómo me gustaría ser siempre? Pero no estoy plasmando cómo soy verdaderamente siempre, que ese es mi yo real. Cuando se produce una distancia entre ese yo ideal y ese yo real, puedo empezar a sufrir problemas en mis emociones, problemas en mi propia personalidad, que a la larga pueden derivar en trastornos. Las redes sociales son muy bonitas, nos unen, pero también nos están mal enseñando un comportamiento. Y además esto se está viendo ahora incluso con modelos. Hay personas que son prácticamente y están sirviendo de modelos para los chicos, incluso muchos de esos modelos también son chicos, pero que han sabido explotar este lado, ¿no? De mostrar lo mejor o mostrarse como personas perfectas, por así decirlo, cuando no lo son. Y luego, si yo no puedo alcanzar ese estándar, puedo sentirme muy distanciado de ese estándar y sentirme mal, sentir que no encajo en ese sistema. Con lo cual, las redes sociales pueden ser un tremendo engaño para los otros, un tremendo engaño para mí mismo. Así se están dando falsos perfiles o perfiles que no se ajustan del todo a la realidad, y que, como digo, si me distancia demasiado, tanto del grupo de esa red en la que yo quiero formar parte, me distancia tanto de esa realidad, puede hacerme sentir mal y evidentemente hacer que me aísle más. Es mucho más fácil que tenga un amigo al cual brindarle lo que mi amigo demanda de esa amistad a través de una pantalla, como estamos ahora en este momento, Luis, a través de una multimedia, que tener que afeitarme, peinarme, salir e intentar mostrarlo en persona. Es mucho más fácil, porque aquí lo puedo producir, y si cometo un error tengo tiempo de subsanarlo. En persona eso no ocurre. Se está perdiendo la verdadera sociabilización, que es la que tiene guardado nuestro cerebro desde prácticamente
el inicio de la humanidad. Se está perdiendo y se está asociando ahora a muchos factores que prácticamente nos llevan a enfermedades. Se provoca con esto un vicio y además tengo que mantener el estándar que voy a decir que tengo en mi perfil. Es en ese yo ideal. Y lo tengo que mantener a diario. Y va a formar parte de mis prioridades en el día a día, al cual le voy a ocupar cada vez más tiempo, porque no puede decaer esa imagen que estoy brindando. Con Con lo las cual, expectativas que uno genera. exacto, con lo cual esto a la larga puede acabar mal. Y ha acabado en trastornos de personalidad, ha acabado en muchos otros problemas que socavan las emociones y que pueden hacer que la persona tome determinaciones en su vida real sobre lo que ha estimado que le ocurre en su vida virtual. Traslada ese resultado negativo de la vida virtual a su vida real, produciendo un mal para sí mismo. Estamos hablando de algo malo. También contribuye la tecnología con cosas buenas y las redes sociales con cosas buenas. Una persona que está limitada en su movilidad por algún problema de psicomotricidad o algo que le haya pasado, ¿no? Pues bueno, puede contribuirle en algo positivo el hecho de tener las redes sociales. No significa que yo, que no tengo esos problemas, no pueda formar parte de una red social, pero sí tengo que tener presente que la sociabilidad humana empieza por el contacto de tú a tú en directo. Y no estamos hablando el directo que tenemos en este momento, porque esto tampoco es un directo, tiene un retraso, ¿no? De Sí, 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 sí. milisegundos o de segundos, Sí. pero tiene un retraso. Bueno, estamos hablando del contacto personal, de ese contacto que nos transmite mucho más que una imagen, un sonido, Gino, en el que podemos tener más percepción. Gino, para ir redondeando y finalizando este arranque con iniciativa Top Leaders Return, cuarta temporada, que tengo el gusto, era algo como casi místico hacerte la entrevista a ti. ¿Nos cuentas brevemente tus proyectos personales? Sí, sí, claro, Luis. Tengo ahora mismo como proyecto, bueno, estoy acabando en estos mismos días la maestría, el máster en neuropsicología, ¿no? Y esto es para mí, muy enriquecedor, porque aúna estas dos partes que hablamos recién, lo que es la estructura cerebral con el pensamiento que puede derivar en conductas, en toda la parte emotiva, ¿no? En donde nos ponemos en movimiento. Y claro, mi idea primeramente es terminar y poder dedicarme a ayudar a personas que han sufrido diferentes traumas en lo físico, en el cerebro, ¿no? Traumas que pueden ser derivados, ¿no? Lo que se conoce como daño cerebral adquirido, ¿no? Daños con los que principalmente no nació, sino que le han ocurrido a lo largo de la historia de su vida y que pueden venir de un accidente o que pueden venir de algún virus o que puede venir de algún tipo de trastorno neurológico, ¿no? Me quiero dedicar principalmente a ello. Tenía pensado también seguir un doctorado porque en esto de formarme desde pequeño, ¿no? Ya se te va haciendo una costumbre y te tienes que mantener actualizado todo el tiempo. No obstante, pues bueno, es algo que, como dice el Cholo Simeone, si me permiten citarlo, y me perdone el Cholo con quien no tengo una confianza porque no lo conozco, pero al ser un personaje más conocido y público que me sirva como buen ejemplo, voy a ir partido a partido, poquito a poquito, paso a paso. Perfecto. Lo primero es acabar esto y poder dedicarme a ayudar a personas y luego seguirme capacitando, porque creo que la capacitación, seas el profesional que sea y en el área que te encuentres, no acaba nunca. El conocimiento y el aprendizaje han de ir de la mano día a día, porque es la única manera de poder, sí, irnos actualizando y poder ir brindando un mejor servicio. Gino, ¿podés decir en público, porque sé de las restricciones cuando se hace una maestría, sobre qué versaría tu maestría? ¿Se puede decir el título? Sí, por supuesto. Tiene que ver con el daño cerebral adquirido, pero
el daño cerebral adquirido solamente a causa de este virus que nos ha visitado recientemente a la sociedad mundial, al humano, ¿no? Jolín, Que es el SARS-CoV-2 y que derivó en lo que es la enfermedad de COVID-19. Y te voy a dar las pautas que te puedo dar en este momento sobre correcto. esta investigación y que tiene que ver con que este virus, pues bueno, hay estudios muy recientes, estoy hablando de este mismo año, que hablan de cambios que se dan en el cerebro a raíz de este virus y cambios que tienen que ver con la inflamación que principalmente provoca. Estos cambios son reversibles, son revertibles, hay que recalcarlo, ¿no? Pero que cuando el virus ha causado mayores daños, como cuando han tenido complicaciones pulmonares, internaciones de larga duración, ¿no? Con incluso coma, pues bueno, a medida que se agrava esto, pues evidentemente los daños se hacen mayores. Y todo también aquel movimiento que ha habido con las vacunas, con el tipo de reacción que tienen los diferentes organismos a esta vacuna, que sabemos que no ha sido probada suficientemente y que también, pues bueno, han sido una de las variables que también intervienen en las secuelas que se pueden ir produciendo a posterior de haber vivido el virus y que hoy se conocen, ¿no? como long COVID o como un conjunto de síntomas, ¿no? Y ya un síndrome que se dice a posterior de la enfermedad y que muchas personas lo están padeciendo actualmente. Son enfermedades nuevas, se conoce como neuro-COVID o long COVID, como lo dije, o COVID largo, si lo decimos en castellano, y que son, claro, enfermedades nuevas que ya hay suficiente material, se está haciendo cada día más material al respecto para poder paliar este tipo de enfermedad, pero que sí es cierto que viene a raíz de los daños que causó principalmente el virus en el organismo, pero por sobre todo en el órgano principal que es nuestro cerebro. Gino, entonces te puedo combinar a una segunda parte de esta entrevista para que nos hables ya con el permiso de tus tutores de tesis de maestría sobre los resultados de tu investigación. Sí, perfectamente, no hay problema. En el corto tiempo, si Dios lo quiere, claro, siempre, va a ser así. Y sí, claro, sin problema. Es más, estaría feliz de poder compartirlo, ¿no? Todo conocimiento que se comparte es un conocimiento que no muere. Perfecto. Gino, nos estamos despidiendo. Pongo la cortina musical de que he creado, te comento, con ayuda de inteligencia artificial. Muy Así que bien, bueno, ya hablaremos del tema de inteligencia artificial, a ver qué opinas de todo esto. perfecto, Gino, perfecto. muchas gracias por haber participado en este arranque de Con Iniciativa, que habíamos hecho una pausa larga por circunstancias personales, familiares. Nos despedimos. Muchas gracias, Gino, psicólogo, residente en Lérida, con el apoyo de Novaris. Hasta la semana que viene. Gracias, Gino. Muchas gracias a todos por haberme permitido formar parte de esto, que verdaderamente me parece como algo no merecido, digamos así, que pueden No, haber muchas totalmente. otras personas con más conocimiento que lo merezcan, pero sí a modo de poder plasmar humildemente la experiencia que sabes que tengo. Reúnes todas las condiciones de un líder con iniciativa Top Leaders. Muchas gracias. Gracias. Hasta la semana próxima con un nuevo capítulo que intentaremos traer a alguien de inteligencia artificial para que nos hable de todas las novedades que se vienen. Un abrazo. Gracias. Hasta la semana próxima. Gracias a todos por escucharnos. Gracias. Venga, chao Gino. Gracias por todo. Chao, Adiós. querido. Chao, chao, Gracias. chao, chao. Adiós.